Grabando. Sí, perfecto. Okay. Vale, pues listo, ya grabamos. Bienvenida a la audiencia de Radio Diferida. Aquí estamos en el primer programa de Territorio Felinos con Suriño Urrutia, que en realidad es la dueña de este programa. Hoy estoy como anfitrión de Radio Diferida presentándola, aunque ya seguro que se acabará presentando mejor. Seguramente mucha gente de la que va a llegar a este programa venga de su territorio felino, que tiene, bueno, anda entre otros sitios, imagino, por Instagram. Ella realiza terapias florales para gatos, tiene conocimientos sobre ello y, bueno, seguro que desarrolla sobre este tema a lo largo de su programa. Va a estar aquí una vez al mes y hoy, aparte de la presentación del programa en la que estoy yo, en otros no estaré y ella charlará con gente relacionada con este mundo. Hoy nos va a hablar, a modo de presentación, del origen de los gatos, del origen de dónde vienen, de dónde se desarrollaron, ¿no? ¿Qué nos vas a contar, Suriñe? Y bueno, ya de paso, pues preséntate si lo crees conveniente. Gracias. Bueno, sí, pues yo soy Suriñe. Efectivamente, el Instagram por el que me podéis encontrar es Territorio Felinos. Y bueno, aparte de terapeuta floral multiespecie para todo tipo de animales, humanos y no humanos, también estoy en formación de terapeuta felina profesional, un poco enfocado sobre todo al gato en el plano del comportamiento y un poco del entendimiento también. Y sí, yo creo que qué mejor manera de empezar a conocer una especie, ¿no?, que saber un poco de dónde viene y también porque creo que el entender de dónde viene puede hacernos entender ciertas cosas de hoy en día. Efectivamente creo que los gatos son los animales más incomprendidos con los que compartimos vida probablemente. Hay muchos mitos, hay muchas cosas un poco en contra también de ellos y creo que nos puede ayudar un poco el entender todo esto y ver un poquito su trayectoria también. Sí, hay muchos mitos que cuando convives con ellos también se acaban rompiendo, ¿no? Antes de convivir con gatos nunca me imaginé que podían venir a pasear detrás de alguien como puede hacer un perro, ¿no? No digo obedecer, porque su actitud frente a la vida es diferente, ¿no? Pero sí que hay muchos mitos y también en cuanto a la relación con las personas, con los humanos, y que se acaban cayendo cuando convives con ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que uno de los mayores problemas de incomprensión en gatos es precisamente el compararles con otras especies, porque está siempre como ese intentar comparar perro-gato, ¿no? Cuando convivimos, por ejemplo, con ambos, o gente que adopta un gato pensando que va a comportarse igual que un perro. Obviamente no es para nada así, pero es porque al final son especies diferentes, con necesidades diferentes y con caracteres diferentes. Entonces, creo que ahí es importante por eso que podemos divulgar información sobre cómo son, sobre entenderles, sobre de dónde vienen, por qué tienen ciertas necesidades que no tiene el perro, por ejemplo. Y yo siempre pongo un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero siempre digo, sí, al igual que si yo tengo una pitón, que no lo recomiendo porque obviamente son animales que no tendrían que estar en casa, pero en caso de... Creo que a nadie se le ocurriría pedir a la pitón que te traiga las zapatillas o el periódico porque entendemos que no es así y por qué sí exigimos cosas, ¿no? Por ejemplo, al gato, sabiendo que son completamente diferentes al perro. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos que mucha gente les entienda cada vez más y dejen de ser tan incomprendidos. Hombre, respecto a las palabras que has utilizado, uno de los problemas sería exigir algo al animal, ¿no? Cuando no se trata de... Creo que no se trata de eso, exactamente. Yo también. Creo que es una convivencia y creo que no hay sentido tampoco ni de la obligación ni del obedecer al humano porque no es necesario, pero sí los hay. Sí, hay muchos casos, generalmente hay gente que busca consulta y busca acompañamiento, muchas veces por eso, es por esa falta de no comprender realmente la naturaleza del gato y exigir que es que el gato no me hace caso, es que le llamo para que venga y no viene, etcétera. Entonces hay que distinguir un poco, ¿no? Y saber cómo es la especie con la que vas a compartir el día a día para saber también qué cosas
vamos a compartir y cosas no. Y si no te gusta pues la forma de ser del gato, siempre puedes optar por no convivir con un gato. Pero no vamos a convivir con un gato para volverle perro porque va a ser imposible y va a ser un caos total en casa. Antes de darte pie con el tema que hemos hablado de tratar, ¿no? Quisiera puntualizar algo y que no me gustaría que la gente entienda el salir con un gato por la ciudad que le va a seguir y tal. No, mi contexto es rural, gatos en semilibertad. Y no es buena idea salir a una ciudad con un gato suelto porque no va a estar en su territorio, propiamente dicho, porque son animales territoriales y su reacción es totalmente imprevisible. Así que que me corrija Suriñe, que es la experta en este caso, pero bueno, bien pensado, me gustaría puntualizar sobre lo que he dicho de... Sí, no es un caso completamente diferente, son gatos en semilibertad y no tiene que ver con el entorno urbano. Y me parece una buena puntualización porque de hecho uno de los grandes problemas es precisamente gente que quiere sacar a pasear al gato al igual que saca al perro. Podremos hablar de ello en algún momento, pero sí que es cierto que hay muchísimos accidentes. Al final el gato, como dices, es territorial, tiene que sentirse seguro en su entorno. El sacarlo de casa y especialmente pues normalmente con arnés o con correa, etcétera, estás como oprimiendo totalmente la libertad de movimiento. Y puede haber un perro, un ruido, un coche, hay muchísimos estímulos que lo asustan. Y otra cosa es cuando viven en un entorno rural, es su entorno natural, ellos salen libremente porque realmente era su terreno, ¿no? Antes de entrar a ti. Y al final son gatos, eso, ¿no? En semilibertad, pero en su territorio y saliendo y entrando libremente. Entonces es como un tema muy polémico porque hay que como que matizar muy bien lo que se dice para que no se malinterprete. Entonces, en principio vamos a decir que los gatos no deberían de salir de su territorio, pero hay gatos en zonas rurales que tienen una semilibertad y es un caso completamente diferente. Claro, yo lo he expresado en un contexto en el de romper mitos, pero no quisiera que se interprete que estoy invitando a nadie a salir, todo el mundo estaba por la calle con gatos. A salir a Gran Vía con un gato que, que se va a sentir totalmente extraño, ¿no? Bueno, hiciste un comentario sobre que los gatos solo beben agua cuando tienen una sed extrema, entre comillas, ¿no? Cuando sienten ya que necesitan hidratación profunda. Y claro, para mí fue una sorpresa, era un dato no esperado. Y claro, tú me explicabas que es que vienen del desierto, ¿no? Su origen está en el desierto y... Claro, a mí me cuadró bastante, ¿no? Por pues el antiguo Egipto y tal, un poco desde la ignorancia más absoluta, ¿no? Pero si nos lo quieres desarrollar aquí. Sí. A ver, en principio el gato que conocemos, ¿no? Hoy en día el nombre, vamos a decir, técnico-científico es el Felis silvestris catus, pero aunque se dice que es como una fusión de varios antepasados, siempre gatos salvajes africanos, es el Felis silvestris lyrica, es el que podemos considerar como el más cercano o el más preciso, ¿no? Entonces sí que es cierto que al final era un gato salvaje del desierto. Por lo tanto, su opción de poder ingerir agua era del estómago de las presas que cazaba. No tenía tampoco mucha disposición de conseguir agua en otros sitios, entonces en el instinto llevaba eso. Lo que ocurre a día de hoy es que a pesar de que sigue siendo un animal carnívoro estricto como era su antepasado, no les alimentamos con una dieta que es realmente la necesaria para su naturaleza, ¿no? Entonces, claro, si tú alimentas a un gato en lugar de con presas con un alimento seco como es el pienso, que está ultraprocesado, que tiene mínimo porcentaje de humedad, es verdad que sí tienen esa necesidad en ciertos momentos porque no estamos cubriendo todo lo que necesitan a nivel de hidratación. Sin embargo, por ejemplo, la gente que alimenta a los gatos con dieta natural, que les da dieta BARF, esos gatos no beben agua, por ejemplo, porque no lo necesitan. Pero, perdón, ¿podrías desarrollar eso de la dieta como BARF? ¿Cómo?
BARF es la dieta natural. En lugar de utilizar el pienso, se utiliza comida natural, que es a base de pues, carne, pescado, etcétera. Obviamente tiene que ser llevada por un nutricionista o alguien que te asesore al respecto, porque hay que utilizar ciertos porcentajes, hay algunos suplementos y demás que hay que aportar, pero se utiliza la dieta tal cual, cruda, se congela y se le va sacando por porciones, o cocinada, pero bueno, generalmente suele ser cruda. No se alimentan de pienso. Entonces son gatos que comen como realmente una forma más natural a la que ellos tendrían que comer por propia naturaleza. Por lo tanto, al aportarles esa base de comida natural, esos gatos no beben agua porque no tienen esa necesidad. Se les cubre totalmente con la dieta. De hecho, son gatos que suelen tener raciones diarias, etcétera. O sea, es como intentar alimentarlos de la forma más natural posible a lo que les acorde a su especie, ¿no? Sin embargo, claro, les damos pienso seco, que tiene, pues, no sé, un 5 o un 10% de humedad, no me sé exactamente las tablas. Hasta todo lo que ellos necesitan diariamente sí que hay, pues, tienen cierta necesidad de beber agua, pero es habitual que un gato no consuma mucha agua. De hecho, suelen ser cuencos pequeños, muchas necesidades se las terminan y siempre hay gente que les sorprende. Y, es que mi gato casi no bebe agua, pero es que no es que sea tu gato, es que es la regla casi general. Hay gatos que sí beben y al final es lo que decimos siempre, ¿no? Una cosa es la especie y otra cosa es la individualidad de cada uno, y sí que hay algunos que tienden más, pues, a beber más agua. Pero la regla general es que no. Entonces, ¿por qué casi siempre los gatos acaban teniendo problemas renales? No es porque sea típico del gato, es porque no se le está alimentando con la hidratación suficiente para que su riñón funcione bien. Por eso es tan importante incluso que aparte del pienso les demos lata húmeda diariamente, porque a lo contrario de lo que se cree que va a ser malo, al contrario. O sea, la lata tiene un 80% de humedad, por lo tanto es importantísimo que se complemente el pienso con lata. Pero es una de las características de su origen, por lo tanto vemos que aunque hayan pasado años y años y años y años, eso sigue igual en ellos. Claro, que quizás en su contexto natural no hay unas proporciones específicas diarias, pero al final es un animal cazador. Hombre, supongo que habrá evolucionado como todos los animales, incluidos nosotros, ¿no? De hecho, al final hay también cosas que y quizás en el día ya no nos damos cuenta. Al final ellos han cambiado y han evolucionado. Por ejemplo, morfológicamente, si le vemos físicamente el gato que era salvaje, ¿no?, originario del desierto, y el gato que tenemos en casa, sí que es cierto que físicamente hay ciertos cambios porque al final se adaptan también al entorno, pero lo que es a nivel de digestivo, eso sigue siendo exactamente igual. De hecho, por ejemplo, también es algo muy importante es que el agua y la comida no estén juntos en casa. O sea, es decir, un gato que tiene el bol de pienso y el bol de agua al lado o muy cerca, es muy probable que ese gato no beba agua. Pero eso es el instinto que les permanece. Hasta el final el gato no era un animal carroñero. Por lo tanto, si tú dejabas una presa cerca del agua, se podía descomponer y podría contaminar ese agua. Ellos no beberían un agua contaminada. Entonces, el tener cerca el agua y la comida es totalmente algo contrario a lo que ellos harían. Por eso siempre recomendamos que incluso en habitaciones separadas el bol de agua y el bol de comida, para que no haya ese problema de que por lo menos que beban algo más de lo que beberían, si no. Sí, es curioso, eso ya lo había oído, me lo habían comentado y claro, tiene, tal y como lo has explicado, pues tiene toda su lógica en cuanto, pues eso, a sus instintos. Claro, y hay muchos instintos. Está el tema del rascado, por ejemplo, el marcaje. Al final ellos, date cuenta que son unos cazadores increíbles y eran unos depredadores implacables, pero también eran presas. Entonces ellos tenían que cuidar muy bien su territorio y sentirse seguros en él. Por ello el rasgar, ¿no?, el marcar con garras, con heces, con orina. Obviamente se han adaptado a la vivencia en el hogar y el marcaje fuera del arenero es un problema y no deberíamos nunca de normalizarlo, pero sí que el marcaje con uñas, por ejemplo, sigue estando. Es otro de los problemas típicos en convivencia con gatos, que la gente se queje del sofá nuevo, me lo está arañando, me lo está destrozando. Pero no es que le guste destrozarnos el sofá, es que al final ellos necesitan marcar el territorio visualmente y olfativamente, porque al final tienen unos feromonas en la almohadilla que al marcarlo su olor se queda impregnado ahí. Entonces ellos, para sentirse seguros, necesitan tener esa parte de marcaje, ¿no? Entonces, por eso es importante ofrecer rascadores y demás, porque si tienen más opciones, probablemente es menos factible que te vayan a arañar el sofá o los muebles si les das alternativas. Si no tienen ni un rascador en casa, pues probablemente alguno de los muebles iba a sufrir daño seguramente.
Esto tiene mucho que ver con el instinto territorial o con su forma de ser territorial, y es importante, ¿no?, también saber que, bueno, quien haya convivido o conviva con ellos ya lo sabe o debería, ¿no?, que fuera de su territorio son imprevisibles, ¿verdad? Que pueden saltar y no lo digo solo en plan agresividad, sino en para dónde puede salir corriendo, dónde se puede meter que se sienta seguro en ese momento o segura, ¿no? Eso en la comprensión hacia ellos creo que es muy importante tener en cuenta su naturaleza territorial, ¿no? Sí, total. Y de hecho, por eso también es mucho más habitual escuchar casos de gatos perdidos que, por ejemplo, de perros perdidos, que también los hay. Pero al igual que un perro, quizá por también ese comportamiento gregario, esa parte sociable, es más fácil que yo si tengo un perro y soy su humano de referencia, probablemente si me lo encuentro en la calle y le llamo, vaya a venir hacia mí porque también se va a sentir más seguro. Un gato en la calle, por mucho que sea el gato con el que tú vives y tenga plena confianza en ti, probablemente no vaya a salir a tu llamada, porque en ese momento está en un sitio totalmente hostil, un sitio que no reconoce, en el que no hay absolutamente nada conocido para él. Entonces, por eso es muy peligroso, ¿no? Gente que igual deja salir al gato o incluso por la escalera, por el rellano y tal. Hay que tener mucho cuidado con eso porque cualquier cosa que pueda pasar fuera de lo normal o de lo que el gato conoce va a desayorar eso que dices tú, ¿no? Que al final es algo imprevisto, le puede dar por escaparse hacia la calle, le puede dar por entrar en otro, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces hay que tener en cuenta que para ellos su casa es su sitio seguro, o sea, no es que los estemos, ¿no? Sino que realmente es un sitio que tienen que tener ellos como seguridad. Y además también tengamos en cuenta que al final es lo que decíamos, ¿no? El origen del gato, la forma en la que el gato llegó a nosotros, no ha sido realmente una domesticación. O sea, yo no considero que el gato haya sido domesticado por nosotros. El gato llegó a nosotros de una forma en la que había un mutuo acuerdo, un mutuo beneficio, de que a los humanos les venía bien la presencia del gato y al gato le venía bien la presencia del humano. No ha sido algo que el humano haya dicho voy a coger a este animal y me lo voy a meter en casa. Entonces también es importante saber cómo llegaron a nosotros un poco para entender, ¿no?, también cómo pueden comportarse hoy. Sí, la relación más natural entre humano y gato que puede quedar hoy en día en cuanto a esa especie de acuerdo mutuo no escrito es pues esa convivencia en las granjas, en las fincas, pues ese gato salvaje que se acerca y tú dices... bueno, él se va a comer a los roedores que a mí a lo mejor me arruinan la huerta, ¿no? Y, oye, no, y él, o sea, dos beneficiados, ¿no? Él tiene alimento y a mí... Claro. De hecho, así empezaron, o sea, ya sabemos que al final tenemos como el dato de que esa relación comenzó en el Antiguo Egipto y realmente fue tal cual. O sea, empezaron así. Sí que es verdad que ahí hay como un dato extraño, no sé si sabes un poquito el tema de que siempre se ha dicho, ¿no?, que teníamos como la idea de cuando comenzaron en Egipto a relacionarse para un poco valorar el tiempo en el cual el gato lleva en contacto con el humano, pero sí que es cierto que hay una anécdota que todavía queda un poco en el aire, que podéis investigarla, y es que creo que fue en el 2004 se encontró en Chipre una tumba en la cual estaban enterrados un gato y un humano. De la época anterior a que hubieran aparecido en Egipto. Es algo que todavía nadie ha podido explicar porque se sabe que el gato no era originario de Chipre, no hay ninguna otra evidencia de gatos en Chipre que se hayan encontrado, pero apareció esto. Entonces no sabemos qué pasó ahí, pero bueno, más o menos se calcula que unos 10.000, 12.000 años sí que tiene, ¿no? Y de hecho en Egipto eso empezó un poco así. Al final los gatos se acercaban a los cultivos, se acercaban un poco a la zona donde vivían los humanos porque es donde había comida y alimento, y los humanos dijeron, pues bueno, nos viene muy bien porque al final nos estáis quitando plagas, nos estáis quitando roedores y demás, y comenzó un poco ahí el contacto. Y de hecho ya sabes que en Egipto eran animales completamente idolatrados, eran animales súper sagrados y cercanos al humano.
Hombre, cuando te quita los topos de la huerta, pues es el responsable de casi secundario indirecto de tu alimento, ¿verdad? Total, y además, bueno, no sé, en Egipto, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque al final llegaban a un punto en el cual tenían tantísima importancia. ¿Sabes la costumbre que tenían los egipcios cuando fallecía un gato, por ejemplo, cercano? No, para nada, yo no tengo conocimiento. Toda la familia se afeitaba las cejas en señal de luto. Es un dato curioso. Pero sí llegaban a ser, o sea, un símbolo muy, muy importante. De hecho, los mortificaban, los enterraban con joyas, con bienes materiales, con todo. Y de hecho tiene hasta la diosa Bastet, ¿no? Que es al final la que tiene para el gato. Pero sí, llegaban a ese punto en señal de honra, de duelo, de un poco de luto, toda la familia se afeitaba las cejas y de esa forma es como era una forma de honrar al gato que había fallecido, por ejemplo. Curioso. Costumbres tribales casi, ¿no? Totalmente. Sí, luego también me parece importante destacar, ¿no?, que la relación humano-gato no siempre ha sido idílica. También para entender por qué quizás el gato a veces tiene como esa parte de miedo, ¿no?, al humano, o respeto en algunos casos todavía, o es habitual, como tú dices, ¿no? Al final tú vas a un sitio rural o vas a una colonia, por ejemplo, de gatos que no te conocen y normalmente su instinto es huir, ¿no?, del humano. Y al final ahí hubo como esa parte, digamos, de beneficio mutuo en Egipto, en el cual el gato como que subió al estatus de ser un animal sagrado, y luego, sin embargo, bajó cuando llegó en el siglo XV la peste negra. Los gatos fueron acribillados y asesinados porque se creía que eran los culpables de traer la peste negra. De traerla o de contribuir a extenderla. Sí. O... Eso es. Lo que no se sabía era que realmente eran las ratas, y los gatos lo que hacían era comerse a las ratas. Por lo tanto, en cuanto empezaron a matar gatos a lo loco, pues las ratas al final siguieron propagando la enfermedad. Eso fue un poco el caso, ¿no? Pero ahí, pues eso, se vio un poco esa etapa más oscura para el gato, en la cual fue totalmente, como te digo, perseguido. Y luego también, obviamente, ¿con qué símbolo relacionamos siempre al gato? Con las brujas. Entonces ahí también, durante la Inquisición, pues bruja que perseguían, gato que perseguían también. Y de hecho había hasta decretos de perseguir y matar y quemar en la hoguera a las brujas con sus gatos, básicamente. Tienen fama de, si nos vamos a los tópicos, ¿no? Tienen fama de traicioneros también. Luego, cuando convives con ellos y quieres entenderles, porque también no solo es convivir, es también querer entenderles, ves también que eso, al igual que puede ser en nosotros, y ni mucho menos voy a comparar, pero es para que se me entienda, o para intentarlo. Al igual que pasa con nosotros, y supongo que con todos los animales con emociones, pues tiene que ver con su estado, no sé si llamarlo emocional, anímico, de cómo se esté sintiendo, dónde está, ¿no? O sea... Y para mí es al final su pleno derecho a querer o no relacionarse. Yo creo que ahí la base del problema en estos casos siempre es la percepción del humano frente al animal, ¿no? Es decir, ¿con qué intención quieres compartir tu vida con un animal? Si tu intención es poder, como, digamos, tener un animal a disposición para cuando te apetezca abrazarlo, cuando te apetezca cogerlo, cuando te apetezca que se te ponga encima tuyo y demás, no es justo hacia ese animal que no puede decidir cuándo sí y cuándo no vincularse, ¿no? Entonces, creo que un poco esa parte de ese otro mito, como has dicho tú, de que son traicioneros o que son ariscos y demás, se basa un poco en eso, en que no se respeta realmente la necesidad de ese gato en ese momento, o su propia personalidad, porque yo siempre pongo ejemplos humanos para que me entiendan, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que yo esté durmiendo la siesta o esté durmiendo por la noche y de repente alguien me venga y me levante porque le apetece abrazarme, pues igual no me lo tomo muy bien, ¿sabes? Tampoco. Entonces, ¿por qué cuando ves al gato dormido, en lugar de observarlo y decir, ay, qué bonito es, le tienes que coger y estrujar y achuchar? Está descansando. Entonces, si en ese momento el gato te hace una muestra de que se está quejando, no es que sea traicionero, es que le acabas de interrumpir totalmente el sueño que estaba teniendo, ¿no?, de descanso. O él continuamente cogerle, acariciarle o inmovilizarle porque te lo quieres llevar por la casa en brazos,
al final eso yo creo que cuando convives con ellos y los entiendes, al final es lógico que a cualquiera de nosotros nos gustaría que nos respetasen, ¿no? Entonces yo puedo tener un momento más cariñoso, pero tampoco me gustaría tener una lapa todo el día encima que me esté haciendo así, que me esté dando besos. O sea, al final todo tiene un límite. Entonces ahí es cuestión de respetar pues la necesidad y la personalidad también de cada gato, porque los hay más o menos cariñosos y no significa que sean traicioneros, significa que hay que respetar su espacio como cualquiera de nosotros y ya está. Claro que a diferencia de otros animales pues, que conviven con humanos, el más común, el perro, a diferencia de él, el gato no es servicial. O sea, el perro al parecer, por su naturaleza, bueno, una vez llega a un acuerdo con el humano, pues es como que él le quiere complacer, ¿no? Pero no es así o sea, un gato no es servicial, no busca complacer, ¿no? No, y sí que es verdad que en perros no soy experta en comportamiento canino, ni mucho menos. Sí que es verdad que hay como más esa sensación de obediencia, ¿no? De que parece que sí hacen como caso a las instrucciones del humano. También me parece que ahí el humano se excede en muchas ocasiones porque no hay necesidad, para mi parecer, de imponer ciertas rutinas a un perro o que haga ciertas cosas, porque a mí me hace gracia que haga eso y le enseñe, ¿no? Porque sí que tengan esa facilidad un poco de amoldarse al aprendizaje. Pero bueno, no es el caso del gato. Ni es el caso del gato ni es la naturaleza del gato. Entonces, lo más importante de todo, el respetar esa naturaleza. Por eso siempre digo, nadie te obliga a tener gato, nadie te obliga a vivir con perros. Si realmente quieres convivir con un animal, creo que es importantísimo que sepamos las necesidades de ese animal, ¿no? Al igual que como he dicho antes, si quieres tener un animal salvaje en casa, cosa que obviamente no recomiendo, también por el bien del animal, creo que tienes que saber ese tipo de cosas para saber qué necesidades tienen, cómo tienes que alimentarles, cuáles son sus rutinas. Entonces, al igual que pasa en gatos, el hecho de que un gato no se pueda subir absolutamente a ningún sitio en casa es realmente algo horroroso para un gato, porque el gato tiene que trepar y el gato necesita alturas para sentirse seguro. Y es otra de las cosas que arrastran por instinto. Los felinos, ¿dónde los vemos cuando vemos un documental, por ejemplo? En lo alto del árbol. No es casualidad que tu gato se quiera subir a la estantería. O sea, es algo que realmente que tienen ahí el instinto, porque lo que hemos dicho antes, primero porque desde arriba controlan todo el territorio y es importantísimo, y luego porque también a ellos les perseguían. Entonces, ojo, también era un lugar seguro. Por eso muchas veces los conflictos en casa y demás también se ayuda mucho con ese tipo de herramientas, ¿no? Que es lo que llamamos el enriquecimiento ambiental. El poder ajustar un poco la casa a cosas que a ellos les vengan bien, que si el gato está agobiado y lo que sea, necesita sentirse seguro, se puede subir a un alto y estar en la altura. Todas esas cosas hay que saberlas para que luego cuando llegue el gato a casa no nos sorprenda y no nos llevemos la mano a la cabeza cada vez que quiere subir a algún sitio o estemos todo el día broncas porque se quiere subir a X, ¿no? Pues me parece una buenísima manera de acabar la charla de hoy y bueno, darte pie a que si quieres, pues explicar un poco cuál va a ser la dinámica de este programa. Tú creo que eres muy de proponer juegos y tal, no sé qué idea tienes en este caso, en el caso del programa, no sé con qué intenciones vienes, pero bueno, explícanos. Bueno, mi intención sobre todo es acercar a la gente al gato y que la gente entienda mucho lo máximo posible. Entonces, en principio mi intención es que podamos hablar de diferentes temas concretos, ¿no? Hoy ha sido un poco la apertura, pues viendo un poquito el origen y tal, pero podamos hablar de diferentes temas del gato, incluso si en el Instagram, que también promocionaré esto también para que la gente pueda poner comentarios sobre si quiere que hablemos de un tema en concreto. Yo abierta también a escuchar opiniones de la gente que les pueda interesar. Luego sí me gustaría hacer también programas en los cuales sale de diferentes curiosidades gatunas que mucha gente no conoce a pesar de convivir con gatos. Son cosas interesantes que normalizamos, pero es interesante saber ahí lo que ocurre. Sí que me gustaría proponer algún juego que habitualmente hago en el Instagram también, que es como, bueno, yo le llamo Trivial Cat, que es como un trivial gatuno para que también la gente pueda participar. No sé si quizás hay alguna forma de que comenten las respuestas, igual en el vídeo que se suba o
Bueno, hay con mis conocimientos ahora mismo sé que pueden comentar en el canal, en el vídeo. Hay opción de comentar. A lo mejor se nos va ocurriendo algo. Vale. Si no, podemos derivar a que respondan a través de Instagram o bien a Territorio Felinos o bien a Radio Diferida, que puedan mandar sus respuestas, por ejemplo. El Instagram está abierto, el de Radio Diferida también, desde luego, está abierto. Por eso, a recibir. Ahí que puedan mandar respuestas igual para que sea también un poco anónimo, porque vale, la idea... Claro, la idea es que, o sea, me gustaría que la gente que quiera jugar, por ejemplo, ¿no? Que pueda responder por privado para que no acierte todo el mundo que venga después. Sí. Y luego, pues, se podrá hacer pues algún sorteo o alguna cosita entre los acertantes. Entonces, bueno, es un poco la dinámica y sí que me gustaría en algún programa tener alguna invitada, como has dicho antes, que tenga conocimiento del mundo felino, pues para que tengáis también diferentes referencias, ¿no? O diferentes versiones o formas de explicar las cosas y cada una pues un poco en su terreno más especializado. Genial. Y retomando el tema de los mensajes, sí que agradecería que quien me escriba o nos escriba a Radio Diferida, si se da el caso, que especifique que es por Territorio Felinos. Vale. Sí, eso el día que hagamos la sección de juego, por ejemplo, pues ya explicamos al principio un poco las bases de cómo se tiene que gestionar para que quede todo claro y listo. Así que un poquito... Decir que no sé si lo he dicho, puede que sí, al principio, que va a ser, al menos de momento, un programa al mes. Veremos si te acabas animando a más, pero bueno, la vida da para lo que da, ¿no? Así que de momento va a ser un programa al mes y aquí vamos a estar. Los iremos anunciando según vayamos haciendo. Eso es. Perfecto, pues muchas gracias. A ti, Suriñe, por estar aquí con nosotros en Radio Diferida. Hasta luego. Venga, chao. Bueno, ya, sí, la grabación estaría. ¿La paró?